I think anybody who is alive right now Creo que cualquiera que esté vivo en este momento, que esté involucrado con la vida, has noticed a quickening. ha percibido la aceleración que está teniendo lugar. En otras palabras, todo el mundo siente que están pasando más cosas en periodos más cortos de tiempo. Así que hay una aceleración. Y el tiempo es un constructo de nuestra mente. No existe ningún circuito, ningún hardware de nuestro cerebro que sea capaz de entender el tiempo. Es un constructo que está basado en nuestro pasado y cómo nosotros predecimos el futuro. Pero la información está tan disponible en nuestro mundo en este momento que en una era de información la ignorancia es una elección. Así que no necesitas ninguna autoridad para que te dé información. No necesitas un sacerdote, no necesitas un presidente, no necesitas un médico. No necesitas un maestro. Tú puedes acceder a la información, la tienes en la punta de los dedos. Así que cuando empiezas a discernir la información con discernimiento, la información adecuada, la correcta, empiezas a desarrollar cierto tipo de empoderamiento porque de repente estás viendo posibilidades que nunca viste antes, sin esa información. Entonces despiertas, te vuelves más consciente. El conocimiento crea conciencia, la conciencia te hace darte cuenta y esa conciencia y esa energía están conectadas. Así que hay un cambio en la energía globalmente que está teniendo lugar en el mundo ahora. Y ese conocimiento y ese cambio de energía tiene efectos en los paradigmas que ya no se ajustan vibracionalmente con ese nuevo nivel de conciencia. Así que ves sistemas políticos que se están desentrañando, ves sistemas económicos que se están deshaciendo, ves que se están deshaciendo porque ya no se pueden sostener a sí mismos con esta nueva energía. Ves el periodismo, ves el medio ambiente, la educación, la religión, la medicina, todo se está desentrañando porque algo más grande tiene que venir como resultado de este cambio de conciencia. Y aquí no hay víctimas, porque cuando tú y yo negociamos desde el nivel del alma el hecho de estar aquí en este momento, este es el tiempo que estábamos esperando. Eso es lo que está pasando en la Vía Láctea y está pasando ahora y está pasando aquí. Porque hay una verdadera llegada de la nueva conciencia. No es una persona, no es la llegada de una persona. No, es un grupo de conciencia colectiva que está surgiendo. Y este surgimiento es una mente, un corazón. Y la manera en la que se controla a las personas es darles una información errónea basada en las emociones. Controlas a las personas controlando sus emociones. Y los medios de comunicación, la televisión, la publicidad es una gran seducción. Las personas pueden estar viendo las noticias y ponerse verdaderamente enfadadas, cambiar el canal y ver un partido de fútbol y volverse y estar muy emocionados y luego cambiar el canal y ver una comedia y empezar a reírse y cambiar el canal y ver un drama. Y puedes cambiar su estado emocional simplemente con la tecnología. Esto quiere decir que la mayor parte de las personas están apoyándose consciente o subconscientemente en las cosas de fuera para sentirse de una determinada manera. Y aún así, como esta energía es tan persistente, cuando esa sensación, ese sentimiento desaparece, porque desaparece ese estímulo, vuelve esta ansiedad y esa energía está acelerando estos sentimientos, estas sensaciones. Así que puedes hablar de la conciencia del planeta, puedes hablar de las llamaradas del sol, de los brotes de sol, puedes hablar del centro del universo que se está alineando, puedes hablar del fin de este ciclo y puedes hablar de toda esta energía, que esta energía está respaldando quien tú eres. Así que, ¿quieres ser una víctima? Pues prepárate, porque la energía va a respaldarte en eso y vas a vivirlo plenamente. Si de verdad quieres involucrarte en la transformación humana y si de verdad estás involucrado en abrir el corazón, si de verdad estás implicado en lo sobrenatural, en lo místico, y eres sincero, esa energía también te va a lanzar, te va a llevar a ese resultado, a ese final. Así que ahora mismo está existiendo esta turbulencia en los seres humanos, en los que estamos como atrapados entre dos mundos. Y aquí no hay ningún alivio, no te puedes aliviar, no hay ningún descanso con nada. Puedes usar drogas, puedes ir a un partido de fútbol, puedes irte de compras y tienes esa sensación que desaparece, pero cuando la novedad de esa sensación se va, vuelve otra vez la antigua sensación de vacío, de inseguridad, y las personas ya no van a la iglesia para encontrar respuestas, ya no van ni creen en los gobiernos. Están buscando respuestas que sean prácticas.
Entonces, mi interés es proporcionar el contenido correcto de información científicamente a las personas para que razonen y vean que esto es realmente posible y entonces darles la oportunidad de experimentar esa filosofía y hacer que sus comportamientos se ajusten a sus intenciones de las maneras más múltiples que yo pueda. Si yo lo puedo hacer bien, las personas van a tener experiencias nuevas. Esa experiencia nueva va a cambiar el circuito del cerebro, porque el aprendizaje crea nuevas conexiones, pero la experiencia genera esa sensación, esa fuerza. Así que cuando empiezas a sentirte merecedor, cuando empiezas a sentir amor hacia ti mismo, cuando empiezas a sentir el amor por la vida, cuando empiezas a sentir verdaderamente ese agradecimiento, en el momento en el que sientes esa emoción, estás enseñando a tu cuerpo a entender lo que tu mente ya ha entendido. Así que, si yo puedo desglosarlo de manera que las personas lo entiendan todo desde el punto de vista de los circuitos, de los genes, de la conexión mente-cuerpo, del modelo cuántico de la realidad, cuando empiezan a verbalizarlo, ese es el idioma, ese es el lenguaje con el que lo pueden verbalizar. Y entonces estarás instalando un circuito en tu cerebro para que la experiencia tenga lugar. Es decir, en otras palabras, cuanto más entiendan lo que están haciendo y el por qué, el cómo va a ser más fácil. Solo nos hace falta una persona para hacerlo, solo una persona que sepa que es posible. Así que estoy en un momento de mi vida en el que estoy tan orgulloso de nuestra comunidad, porque solía ocurrir una vez aquí y allá un milagro, una sanación, una persona que de repente ganaba muchísimo dinero, pero ahora recibo correos electrónicos todos los días. Tengo 2 correos electrónicos de 2 personas que tenían un cáncer en estadio 4 con tumores cerebrales y que en una semana un hombre con 50 tumores cerebrales, los médicos dijeron que era imposible que sobreviviera a esa noche 3 veces. Después, yo tengo los informes radiológicos y se pudo comprobar que 49 de esos 50 tumores habían desaparecido. Eso son pruebas, eso es evidencia. Hablamos de un cáncer en estadio 4. Con esa batalla interna que estaba teniendo lugar. Pues esto es evidencia. Entonces, lo que está ocurriendo ahora es que esa experiencia es más accesible en el campo. Es una plantilla, es una marca a la que las personas pueden acceder. Pero lo que es más importante, la evidencia está en una realidad tridimensional. Estás ahí sentado, escuchando a esa persona, y esa persona va a subir al estrado en el próximo evento, y le escuchas contar la historia. Y cuando yo estoy detrás de una persona que está en el estrado, que está en el escenario, contar la historia, y veo a las personas llorar, porque es la evidencia de que es posible. Están hablando de la posibilidad. Son el ejemplo de la verdad. Son la verdad viviente. Son el ejemplo vivo de las posibilidades. Entonces ya no puedes ir hacia atrás. No puedes volver a ser la misma persona después de vivir algo así. Y no está ocurriendo una vez ni dos. Es como el reto de la milla en 4 minutos. Una vez que ese reto, que ese récord se rompió, todo el mundo lo puede hacer. Y eso está pasando ahora. Está pasando en lo cuántico y está pasando en la materia. Está pasando en esta realidad tridimensional. Hay un impulso que está teniendo lugar. Así que este es el momento para estar vivo. Este es el momento para estar aquí. Este es el gran momento. Y todo el mundo está interesado. Todo el mundo está interesado en lo que estamos haciendo. Porque este es el momento en el que nos lo contamos unos a otros. Si los seres humanos tienen lo que hace falta para verdaderamente ser capaces de solucionar estos problemas que nosotros mismos hemos creado desde un nivel limitado de conciencia y pasar a un nivel más grande de conciencia, las respuestas están a nuestro alrededor por todas partes. Solamente hace falta que despiertes, sea lo que sea, el calentamiento global, la política, el sistema monetario, todo está ahí. Solo tenemos que surgir, que emerger como colectivo, que está conectado por la energía del amor, de la gratitud, de la libertad, y no limitarnos y encogernos en el miedo o en la hostilidad o en el sufrimiento mientras este cambio tenga lugar, porque ahora estamos en el mismo nivel vibracional que lo ha creado, así que tenemos que cambiar nuestra actitud e invitar a estos cambios y creer en que algo más grande está viniendo. Nosotros somos las personas que estábamos esperando, somos nosotros. Nosotros somos esas personas a las que estábamos esperando, así que ¿por qué no despertar? Así que si yo puedo contribuir a esta evolución de alguna forma, si yo personalmente, y no se trata de Joe Dispenza porque yo ya no tengo ningún tipo de interés en eso, ya lo abandoné hace mucho tiempo. En lo que sí estoy realmente interesado es
en lo que es posible para los seres humanos. Y esto nunca debería tratarse de mí, sino de ellos. Porque lo que quiero es que ellos experimenten ese poder. Y no me puedes decir que eres demasiado mayor o que estás demasiado enfermo. No me puedes decir que tienes exceso de peso o que pesas demasiado poco o que has tenido un pasado demasiado duro o que tu vida es muy dura. Ya no me puedes contar esas cosas más. Ni siquiera me puedes decir que ni siquiera meditas. Yo he visto a todas estas personas y he visto todas estas excusas en todos sus géneros diferentes. Y he visto a todas estas personas experimentar la transformación, es decir, que nadie es tan especial como para verse excluido de este fenómeno. Por tanto, yo espero que pueda dejar una marca de alguna manera que pueda empoderar a las personas para que ya no se crean que están limitados. Es tan fácil creernos que estamos limitados, pero una vez que las personas se dan cuenta de que no tienen límites, que están empoderados, quítate de en medio, porque si son capaces de templar, de domar esas emociones y de superar esas adicciones a esas emociones, verán el significado oculto detrás de todas las cosas. No hace falta que crean en todo lo que ven. No hará falta, pero ya no estarán controlados por esas emociones, estarán en un nivel más elevado de energía. Las emociones son energía y nadie cambia hasta que cambia su energía. Y cuando cambias tu energía, cambias algo en tu vida. Y esa es la ley. Así que las personas lo están haciendo. Estamos en un momento en el que lo estamos haciendo. Se están convirtiendo en otra cosa y cuando te conviertes en eso, eso ya no te lo quita nadie, porque eso es tuyo. Así que nosotros guiamos por el ejemplo a través de este proceso. Y sí, claro, puedes volver atrás, pero realmente estás cansado, tan cansado de estar ahí atrás que ya no vas a querer estar ahí y vas a ir siempre hacia adelante. I'm not sure that that's how it Yo no estoy works. seguro de que realmente funcione así. Yo creo que somos seres de luz, que venimos de la singularidad, que venimos de la energía fuente, que venimos de la unidad y descendimos por elección nuestra hacia la densidad. Es como saltar de un precipicio, saltar del acantilado hasta abajo, hasta la realidad tridimensional y tener un cuerpo. Y no puedes experimentar un amanecer, no puedes oler a un niño recién nacido, ni puedes beber una buena copa de vino de Ribera del Duero. No puedes tener esa experiencia si no tienes cuerpo. Así que necesitas un cuerpo para experimentar esta realidad. Y cuando estás en la unidad, y todos venimos de ahí, después de un tiempo es bastante aburrido. Así que te haces la pregunta, ¿pero hay algo más? Y si te haces la pregunta de si hay algo más, creas una separación. Y tiene que haber más si existe esa pregunta en la corriente de las posibilidades. Así que si hay más, exploremos más. Así que bajamos hasta la densidad para explorar más. Hay entidades, hay seres que no han descendido a la densidad todavía, están todavía esperando, están mirándonos al experimento. Pero son misioneros allí, son verdaderos trovadores. Individuos que han dado el salto simplemente para ver qué había aquí. Entonces, nos hemos visto atrapados en la ilusión de que esto es real, porque nuestros sentidos nos engañan y nos hacen creer que esto es real. Así que el dolor, el sufrimiento, la tristeza en este plano de demostración están ahí para que nosotros nos enfrentemos a la adversidad, para vernos desafiados. Si no, ¿cómo vamos a evolucionar si no tenemos un reto? Es como coger un grano de arena y producir una perla dentro de una ostra. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos cogiendo la irritación y las estamos convirtiendo en sabiduría. Así que en un solo cuerpo, tú puedes estar conectado con esa unidad, con ese lugar de nuevo, y aún así seguir teniendo un cuerpo. Y yo lo sé desde el punto de vista científico y lo sé desde el punto de vista de la experiencia. Una vez que has empezado a conectar con este campo de información, ese campo al que tienes acceso y ya no estás en separación, porque la realidad tridimensional crea separaciones, es una ilusión de que tú estás ahí y yo estoy aquí y tu apariencia es diferente de la mía y entonces hay más separación, pero en la esfera
de lo cuántico no hay separación, solamente hay unidad, integridad. Así que no se trata de abstenernos de la vida, ser píos o ser buenos o agradar a Dios o comer la comida correcta. Se trata de expresar lo divino a través de nosotros. Se trata de acceder a niveles más grandes de unidad y de integridad para que, de forma que si piensas en esto, es totalmente posible que puedas despertar y estar conectado con ese campo y aún así tener un cuerpo. Es decir, que es vivir en un campo de demostración y al mismo tiempo utilizar las experiencias y convertirlas en sabiduría. Un recuerdo sin una carga emocional, y entonces ya no puedes excusarte de ser de una determinada manera porque te ha ocurrido algo en el pasado. Al contrario, estás bendiciendo el evento pasado porque te ha llevado a donde estás ahora. Y eso ya es no ser una víctima más. Puedes salir de aquí, puedes salir de esta prisión, puedes salir de esta celda y no lo puedes hacer hasta que empiezas a superar esos estados. Si no, estás aquí anclado. Estás revisando tu vida, al final de tu vida y dices, podía haberlo hecho mejor. Simplemente quiero otra oportunidad, quiero otra vez lo mismo. Y es que es el alma el que lo está haciendo, no es la personalidad o el ego el que diga, yo no quiero ya más sufrimiento, no. El alma lo que dice es, me lo he perdido, no he sido capaz, vaya, tengo que volver a la escuela, tengo que aprender. Y cuando esté preparado voy a volver a este cuerpo, voy a volverlo a intentar. Y quiero la misma genética, quiero las mismas condiciones, quiero ese mismo momento y quiero ese mismo momento, una vez más. Quiero probarlo de nuevo. Y así es como piensa el alma. Selecciona los genes, selecciona las condiciones y entonces vuelves a la densidad y te olvidas. Pero el alma no se olvida. Así que la personalidad del alma nunca muere. Esa personalidad es la que estamos intentando evolucionar, es con la que estamos trabajando para evolucionar. Entonces, te llevas demasiados golpes en tu vida, se te traiciona demasiadas veces, te enfermas demasiadas veces y al final empiezas a preguntarte, ¿pero hay algo más? La misma pregunta que te hiciste cuando abandonaste esa parte. La misma pregunta, ¿hay algo más? Y entonces otra vez el alma empieza a despertar y se da cuenta de que hay más. Y empieza a traerte cosas, sincronicidades, y entonces empiezas a recibir libros, empiezas a recibir información y empiezas, lo sabía, yo ya lo sabía, ya sé esto, porque sé esto, simplemente me he olvidado, y empiezas a despertar de nuevo en el sueño. Y empiezas a soñar un sueño más grande, y esa es la manera en la que sales de ahí, y entonces entras en un nivel nuevo de conciencia. Y yo lo digo porque he tenido esta experiencia, que es totalmente posible que tú te enganches a este campo de información y que experimentes un nivel más grande de unidad y que tu química del cerebro empiece a cambiar y se abren tus ojos y la luz, el sonido, la sensación, el gusto es tan profundo, tan elevadamente profundo que ves esta realidad tridimensional desde otra dimensión. Tu frío lo empiezas a sentir bien, tu dolor lo empiezas a sentir bien, la vida la sientes bien. Has venido aquí para sentir el dolor. Tú no puedes sentirlo sin dolor. Has venido aquí para todo esto. Tú has venido no solamente para sentir lo bueno, sino que has venido aquí para sentir lo malo. También querías la experiencia completa, porque cuando evoluciones y vuelvas arriba a la unidad, vas a contar y volcar toda esta sabiduría a esa unidad, a esa mente de Dios. Y vas a decir, aquí estoy, estas son mis joyas. Ha sido un viaje muy loco, me ha llevado cientos de miles de vidas y al final vas a decir, hay más y vas a volver de nuevo otra vez. Así que vas a seguir adelante porque aquí nunca hay fin, pero cada vez va a ser más grande. Estamos cavando aquí, estamos entrando en esta densidad a la que nos hemos acostumbrado y que nos hemos creído que es la realidad, porque esto no es real. Y yo no estoy diciéndolo desde un punto de vista filosófico. Es real cuando lo defines con tus sentidos. Pero el campo está realmente creando lo material. Así que, ¿qué es más real? ¿Es lo material o es el campo? Es que cuando empiezas a poner tu atención en el campo y empiezas a conectarte con ello, y de repente todo en la vida empieza a tener sentido, y ya no hay más polaridad, ya no hay más separación, ya no hay más dualidad, y estás viendo las cosas que tu cerebro nunca vio antes.
y sabes cosas que nunca supiste antes. Te estás sanando a ti, estás sanando a otros, estás sanando a otros que están en el otro lado del planeta, tienes experiencias místicas y recibes todo este conocimiento de nuevo en tu cuerpo. Y ahora tienes la gracia del divino, pero en la realidad tridimensional. Y tú eres divino en la realidad tridimensional. Y tienes que escoger. Claro, por supuesto que te puedes ir si quieres, podrías, por supuesto. Pero ¿qué vas a llevar contigo? Porque la gente piensa, mira, me voy a quitar la vida, esto se va a terminar para mí. Pues no te puedes escapar de ti, eres eterno. Sí, vas a tener que enfrentarte a todo eso, así que si lo haces ahora, lo puedes hacer ahora o lo puedes hacer más tarde. Y no solo por el hecho de que no tengas cuerpo, eso no quiere decir que no vayas a verte atormentado por tus pensamientos y tus sensaciones. No necesitas un cuerpo para vivir eso, para eso solo necesitas una mente. Así que, ¿por qué no, en este plano de demostración, por qué no te separas de la conciencia social, de lo común, y comienzas a plantearte retos para ir a lo desconocido? ¿Qué místico, qué santo, qué maestro en la historia? Es que todos han dicho lo mismo. Si yo lo puedo hacer, tú también. Tú eres todo aquello que piensas, todo está ahí. Simplemente las personas están esperando a que alguien lo haga por ellos, están esperando a tener pruebas. Nosotros tenemos que ser esa prueba. Estamos aquí para disfrutar de verdad. ¿Y por qué? Porque esa es la vida. Así que el momento presente, ¿qué es lo que nos hace estar en el momento presente? ¿Qué es? Es una sensación cuando te olvidas de todo aquello excepto de donde pones la atención. Y eso es lo único que nos vamos a llevar con nosotros. Y ese momento es tan gracioso. La gente recuerda dos cosas de su vida. Recuerdan las emociones más potentes que han experimentado y recuerdan el final. Si ves una película, siempre es lo mismo. Cualquier cosa que veas, experimentas cualquier cosa y siempre experimentas el momento más potente y el final. Eso es lo que la gente recuerda. Así que, ¿por qué no salir de ahí y hacernos grandes? It's changing so much for me now. Para mí está cambiando tanto todo porque no solamente se trata de reprogramar tu mente, se trata también de recondicionar tu cuerpo. En los últimos 15 o 20 años, yo he visto que hace falta un determinado grupo de personas con problemas de salud que tengan éxito a la hora de cambiarlas. 3 años, 4 años para hacerlo, que nunca se pierden un día en hacer el trabajo, pero tienen que superar tanto y no solamente su enfermedad, tienen que sanar su personalidad. Y esta es una cosa muy grande. Hace tiempo requería más tiempo porque no había evidencias, pero cuando una persona se sube al escenario y te dice, mira, yo tenía este problema de salud o un trastorno genético raro y los médicos me dijeron que lo iba a tener el resto de mi vida, me dieron un diagnóstico cuando tenía 15 años, 16, lo hice todo, nada cambió, pero empecé a hacer este trabajo y te cuentan esta historia. La historia es una alegoría que hace que las personas se involucren, se relacionen con eso. Y no siempre ha sido glamuroso y perfecto. Han tenido golpes duros. Yo he visto esto todo el tiempo. Lo he visto, lo he atestiguado en el último evento que hicimos en México, 2 personas que subieron al escenario y que hablaban de cómo superaron un cáncer y contaban sus historias excelentes. Y yo veía a la audiencia, al público, y nadie se movía. Estaban ahí observando una mujer con cáncer, un hombre joven también que tenía cáncer, 2 mexicanos, unas historias excelentes. Llegaron al final y siguieron adelante. Alguien que está sentado en el público con un trastorno genético extraño o que tiene el mismo trastorno genético que esa persona, van a mirar a esa persona y van a decir, bueno, si ellos lo pueden hacer, yo también lo puedo hacer, ¿verdad? Y lo van a hacer, pero lo van a hacer en menos tiempo. No va a llevarles 4 años, a lo mejor solamente necesitan 1 año.
A una mujer le llevó 3 meses, 3 meses después de haber tenido el mismo trastorno genético extraño que la persona que estaba en el escenario contaba. 3 meses. ¿Y por qué? El récord de la milla en 4 minutos está en el campo. Es la evidencia. En la realidad tridimensional ya es posible. Así que se creen en lo que es posible y está a su alcance. Ese es el punto número 1. Punto número 2. Yo he trabajado muchísimo para poder llevar a las personas al punto en el que se pueden olvidar de ellos mismos y convertirse en ningún cuerpo, en ninguna cosa, en nadie, en ningún tiempo y en ningún lugar. Cuando las personas finalmente llegan ahí, cuando finalmente se dan cuenta de que están ahí, son pura conciencia y están conectados con el campo y empiezan a poner su atención en esa frecuencia de unidad, en esa frecuencia de unidad, de globalidad, y le ponen su atención y se sintonizan con ello y están más presentes y se hacen más conscientes y lo experimentan y lo sienten momento tras momento tras momento. ¿Cuántas personas cuando se levantan ponen la atención en el campo y cuántas personas la ponen en la materia? Yo diría que el 100% del tiempo ponen la atención en la materia. Nuestros estudiantes se están conectando con una frecuencia más grande. Ya saben cómo ir más allá de ellos mismos y estar ahí durante periodos más largos de tiempo. Yo lo he visto. Si están conectando con ese nivel de frecuencia que se llama campo cuántico, donde están experimentando algo agradable, algo más grande, eso no lo puedes experimentar con tus sentidos. Cuando evolucionas y te despliegas más allá, experimentas menos separación y más unidad y más globalidad. Y cuanto más conectado estás con eso, menos distancia existirá entre tú como conciencia, entre tú como individuo con libre albedrío y la conciencia de ese campo unificado. Y eso hace que te requiera menos tiempo que eso aparezca en tu vida, porque estás fuera, ya estás fuera de las reglas fundamentales de la física newtoniana en la realidad tridimensional y estás cambiando en el campo cuántico y eso cambia la materia instantáneamente. Así que ahora estamos viendo que eso tiene lugar en menos tiempo porque nos estamos volviendo mejores, se nos está dando mejor, estamos más conectados con ese campo. Y sé que este es el caso, porque cuando yo lo he atestiguado en los eventos de larga duración, yo conozco el momento, sé el momento y te lo puedo decir cuando la energía cambia en esa sala y sé que entonces vamos a empezar a divertirnos. Sé que hay que estar preparados porque van a tener lugar esos milagros y van a pasar en una semana. Entonces cuéntame, ¿cómo un tumor puede desaparecer en la tiroides de una persona? No una vez ni dos, más. ¿Me puedes contar cómo una persona que ha tenido un ictus y que está paralizado con 70 años y que lleva años paralizado, cómo puede ser que ahora levante el brazo por encima de la cabeza? ¿Cómo explicas esto? Eso no lo ha hecho de materia a materia, no ha cambiado su dieta, no ha hecho terapia física, no ha hecho fisioterapia, no ha intentado tener una buena actitud y pensar positivamente, no ha tenido nada que ver con eso. Algo en el campo ha cambiado y ese patrón de esa enfermedad, de esa condición en el campo ha cambiado. Así que está pasando en menos tiempo y no hay regla. Se trata de la capacidad de la persona de prestar atención, de enfocarse, de ser más grande que su cuerpo, que su entorno y que el tiempo. Se trata de su sinceridad. Se trata de su involucración cuando está sentado y haciéndolo. Y no lo está haciendo diciendo, uff, vaya rollo, otra vez tengo que hacerlo. No, entonces no va a pasar nada. Te sientas, te tienes que sentar diciendo, voy a conectar con lo divino, voy a levantar mi energía y no me voy a levantar hasta que lo sienta y sienta ese poder. Esa persona es la que va a tener un día emocionante. Esa persona va a tener un buen día. Así que no es una cuestión de decir 3 semanas, porque las personas pueden tener un trauma de la infancia muy grande, una persona puede tener un incidente del pasado muy grave, puede tener una enfermedad muy seria. Y es su viaje. Y el viaje de cada persona es único. Y aún así, es difícil decir qué es lo que lo causa. En otras palabras, no se trata de tener una buena meditación, no es eso lo que importa. Son las duras las que importan, porque cuando estás sentado en el fuego y no te levantas y estás en el cojín hasta que pasas ese límite, eso es lo que te pone en una situación de llegar a una experiencia del futuro más fácilmente, porque ya no eres tú. Así que hay muchas variables para ese cambio de un hábito en 21 días. Es un proceso muy individual. Yo he trabajado en cosas en mi vida durante años. Y finalmente ha llegado el momento en el que he dicho, estoy contento y ya no lo quiero más. Y ahí es cuando ocurre. Así que
Realmente es difícil dar una respuesta a esa pregunta. Hay diferentes variables, muchas, y yo no quiero llevar una confusión a las personas. Lo que sí que sé es que está pasando en menos tiempo porque la conciencia colectiva, un grupo de personas que está dirigiéndose a una dirección y que está llevando a las personas con ellas, están estableciendo huellas para que los demás también puedan pasar por ese camino. Y sé que está pasando más y sé que va a convertirse en lo nuevo normal. Esa es mi esperanza. Yo no soy diferente de ninguna otra persona. Yo estoy apasionado, tengo pasión por lo desconocido, tengo pasión con la idea de llevarme a mí mismo más allá de mi límite. He tenido maravillosas experiencias locas, místicas, personas que si yo lo contara probablemente ni me creerían. Me ha pasado. Y he tenido otros días en los que ha sido un reto, ha sido un desafío. He tenido que coger aviones, reuniones a las que asistir, llamadas a las que devolver, 200 mensajes, contratos que leer. Y no es tan fácil durante esos días. Simplemente sé que no intento forzar nada más en mi vida. Si quiero que algo pase en mi vida, tengo mucha compasión conmigo mismo y me siento y tengo una meditación en la que puedo encontrar el momento presente. Y para mí, yo he tenido meditaciones en las que ha sido una lucha, una batalla, pero no he abandonado. Y en cambio, al siguiente día ha sido una bendición. Así que yo sé que si puedo atravesar ese punto, esas vocecitas, esa cháchara, esas emociones, ese programa, si soy capaz, al día siguiente será más fácil. Así que tienes ese flujo constante, eterno. Tienes unas semanas increíbles donde todo funciona maravilloso y tienes cosas maravillosas y luego tienes... Yo he tenido 4 eventos a lo mejor en diferentes partes del mundo. He estado en 5 o 6 diferentes franjas horarias, en diferentes culturas y sé que los viajes van a ser muy diferentes para mí. Y simplemente tengo que buscar mi forma para encontrar mi momento. Así que no siempre es místico. Se trata de superar y de convertirme para que lo místico ocurra y para que me bendiga. Pero yo no soy ese tipo de persona que esfuerzo las cosas como antes. Simplemente me mantengo abierto. Creo que es más sano hacerlo así. Así que no todas las meditaciones para mí son místicas. Theoretically, Sonia, it's absolutely possible. Desde el punto de vista teórico es totalmente posible. Pero ¿somos tan buenos? Todavía no. Todavía no somos tan buenos. La sanación de coherencia, la que estamos haciendo en grupos más pequeños, yo he hablado con los líderes de equipo esta semana y hay personas que están organizando todavía, después de estos eventos de una semana de duración, y están haciendo sanación remota. Hemos tenido un hombre en la Ciudad de México que llevaba 2 semanas en coma, 2 semanas. Su hermana estableció la sanación de coherencia y en una hora después de esa coherencia, se levantó. Están practicando. Tienes que practicar, es como cualquier otra habilidad. Así que estamos ahora en una etapa de recopilación de datos. Me he reunido esta semana con todos los líderes de equipo y les he dicho que estamos creando una forma de recopilar datos. Es decir, que todas aquellas personas que están en ese grupo o que están recibiendo esa sanación de coherencia y tienen 8 personas a su alrededor en esa realidad tridimensional y están administrándoles una elevada energía que es coherente con ese campo de la persona que está tumbada y entienden la ciencia que subyace a esa idea de cambiar el campo, cambiando la materia, y están presentes y van más allá de ellos mismos. Hemos visto muchos milagros, milagros que yo pensé que nunca iba a ver en mi vida. Estoy despertando en mi propio sueño. El último evento que tuvimos en Toronto, yo me sentí conmovido porque cuando las personas estaban sentadas alrededor de esa persona que estaba tumbada en el suelo y empezaron a trabajar con ello y empezaron a elevar su energía sin ni siquiera poner las manos en el campo todavía, simplemente creando ese campo circular coherente,
La persona que estaba tumbada en el suelo empezó la sanación, el cuerpo se sacudía, se movía y ni siquiera habían empezado todavía y empecé a pensar, Joe Dispenza, no necesitas manos para hacer esto, solo necesitas tener un campo más grande. Ese fue mi aprendizaje. Así que estamos mejorando en ello y las personas están empezando a entender cuando yo digo, sintonízate con la energía de lo milagroso toda la semana. Sintonízate con la energía que sana. Sintonízate con la energía de las posibilidades. Sintoniza con la vida, con la fuerza vital. Conéctate con ello toda la semana. Y entonces llegamos a la sanación de coherencia. Y cuando digo esto, la gente se siente movida. Yo he visto a una persona que estaba de pie, he visto a las personas que iban a hacer la sanación, que estaban cayéndose, se veían, aparecían tumbadas en el suelo, estaban teniendo su propia experiencia. Los líderes de equipo me estaban mirando y yo decía, déjala estar. Mi hijo estaba allí, estaba como líder de equipo, me estaba mirando y yo le dije, está bien, ella está muy bien, está teniendo su propia sanación. La energía está atravesando, la está pasando por ella. Así que estamos empezando. Yo estoy recopilando toda esta información, haciendo las preguntas correctas para cada una de esas personas que están en el grupo, en ese círculo, porque cuando tengamos el 50% de nuestra gente que están en ese grupo, que mejoren de manera moderada a significativa, estaremos preparados para ir en plan público. Estamos entrenándonos, pero vamos a hacerlo público de aquí a poco. Todavía no estamos preparados. No estoy preparado para llegar a un hospital de niños que tengan cáncer y hacerlo. No lo vamos a hacer hasta que seamos suficientemente buenos. Aquí no va a haber ningún tipo de esperar, desear, querer, no. Esto va a ser, sabemos cómo hacerlo, igual que cuando tienes una habilidad sabes que lo sabes. Así que las posibilidades son infinitas, interminables. Cuando seamos suficientemente buenos ya no vamos a necesitar que la persona esté tumbada allí. Va a ser suficiente tener una foto o recordarla, pero no puedes hacerlo si estás pensando que estás separado y que necesitas que una persona esté ahí tumbada. Tienes que entender que en lo cuántico no hay separación, que en lo cuántico no necesitas un cuerpo, que no hay localización, que estamos en una esfera no local, pero las personas tienen que tenerlo en su cerebro, pero para ello también necesitan tener la experiencia suficiente. Si he sanado a 4, dame una foto, porque esto va a ser lo siguiente que voy a hacer. Sí, y después va a ser, ni siquiera, pon 20 en un círculo, pon 3, pon 5, ponlos a todos en un círculo. Todavía no podemos hacerlo hasta que seamos lo suficientemente buenos haciendo lo que estamos haciendo. Hay que ser metódicos. Tiene que ser paso a paso, un paso cada vez, hasta que seamos cada vez mejores, hasta que tengamos más habilidades, hasta que podamos refinarlo más y plantearnos demasiados desafíos, suficientes desafíos. Pero yo no quiero tener un fracaso como comunidad. Quiero estar seguro de que somos lo suficientemente buenos y luego pasar al siguiente nivel. Así que si creo que es posible, no tengo duda alguna en la mente. ¿Estamos preparados? Todavía creo que no. Sé que después de llevar a la gente durante una semana entera más allá de sus límites, que cuando finalmente encuentren la oportunidad de dar vida a otra persona, de dar desde este centro, y que no se trata ya de ellos mismos, sino que se trata de que lo puedan hacer, entonces ni siquiera tienen que esperar que pase nada. Simplemente tienen que sentirse tan bien que les dé igual y que estén tan metidos en el momento presente. Cuando eso empiece a ocurrir y se convierta en una habilidad, entonces, ¿tú crees que si tú atestiguas que alguien que haya estado enfermo en la realidad tridimensional, ¿tú crees que vas a decirle a la persona, uy, dame un minuto, que me voy a sentar, voy a elevar mi energía, tengo que abrir el corazón, tengo que conectar con el campo? No. Vas a hacerlo con los ojos abiertos. Vas a levantarte y vas a saber hacerlo. Si lo hacemos con los ojos cerrados es para no distraernos. ¿Hacia dónde nos dirigimos? A hacerlo con los ojos abiertos y vamos a sanar con la mirada, con el tacto, con tu campo. Vas a poder estar de pie al lado de una persona y sanarla. Yo lo he visto lo que pasa cuando ponemos las manos. Pues ahí nos dirigimos, pero no podemos ir allí, a ese punto, hasta que hagamos los pasos correctos. ¿Que vamos a llegar? Sí, por supuesto. ¿Que si esa es parte de mi visión? Absolutamente. ¿Que eso es algo que yo lucho y me esfuerzo por conseguir? Absolutamente. ¿Que si va a ser increíble? Es que ya no se trata ni siquiera de que sea glamuroso, de que digas, mírame cómo lo hago, cómo sano. No, lo vas a hacer y te vas a ir. No vas a necesitar que nadie te lo reconozca, porque el ego es el que necesita reconocimiento, pero
Tú no vas a querer eso más, vas a ser invisible, vas a moverte. Nuestros estudiantes van a ser así de humildes. De manera que ya no se trate de ellos, sino que se trate de dar, en cualquier sentido. Y tenemos que crecer todavía para poder hacerlo. Well, there is the realm of acceptance. Bueno, está la esfera de la aceptación. See how I A can ver cómo say puedo this. decir esto. If you Si decide tú to be decides an ser expert un pilot piloto experto or an o un astronaut astronauta or an o un aeronaut, ingeniero aeronáutico o lo que sea, to do it in para hacerlo en la realidad three-dimensionality, tridimensional you're going to have to vas a tener study que a estudiar lot. muchísimo, You're going to have vas to a tener que sacrifice a sacrificar lot. You're muchísimo, going to have to vas a change tener a que lot. cambiar You're going to have muchísimo, to be vas a challenged tener a que lot. enfrentarte a You're muchos going to have to get desafíos, your vas a tener que mind tener la mente bien, right. You're going to have to vas a get your tener que body tener tu healthy, cuerpo sano and y you gotta develop vas a desarrollar whole neurological network toda to una do red that. neurológica And nueva that's para going to hacerlo. take Y a eso en three-dimensional la realidad body tridimensional a va a very long suponer time. And muchísimo tiempo. you may not Y be quizá the best no te soccer player conviertas in en the el mejor country, jugador de or fútbol a pilot or o en el whatever. mejor piloto o lo que But if sea. that's your Pero ambition si to esa es do it tu in visión, el hacerlo en three-dimensionality, la there'll realidad be a limit. tridimensional, va a haber un Some people límite. will do it Algunas better than personas lo others. harán It's mejor just que the way it otras, es is. simplemente tal y como es. So Entonces, I understand the yo limits of entiendo los límites de la three-dimensionality. realidad I tridimensional, understand that. yo los entiendo. But I also Pero también understand that entiendo you can download que puedes information from descargar here, información desde el campo. and that Y esa information is not coming información from the no viene three-dimensional de la reality in realidad which you live. tridimensional en la que estamos viviendo. And that Y esa information información is relevant es to muy change you in importante a y short amount relevante of para time. cambiarte You're en un periodo upgrading corto the de tiempo. operating Estás system that actualizando you're tu in. sistema It's not operativo coming from a y slow esto ya no va a process venir de un proceso of lento de challenges retos, and de stressors and factores fears that estresantes de la ailments, realidad survival mechanisms, tridimensional o del whatever. modelo de It's a supervivencia o del más long, fuerte, long, lo que slow sea. path Eso of es un camino evolution. muy, muy largo de evolución. When you start downloading Si information empiezas a from descargar here, información desde el and we've seen campo, this on brain y esto lo scans in hemos the visto en los past, escáneres cerebrales muchas veces, it starts to esto crack the egg empieza open. a romper esa Starts to cáscara, crack empieza a romper the esa egg cáscara open where you're en la getting que de repente mathematical empiezas a recibir formulas, you fórmulas understand matemáticas, things in a very entiendes las holistic cosas de una way. manera muy holística It's y changing esto who you are at cambia a quién very, eres very tú intimate en level. un nivel muy, muy íntimo. Would that possibly lead Eso podría llevar de alguna to manera an interest a que in tuvieras un interés aeronau- en uh, aeronautical en la engineering or ingeniería flight aeronáutica o en el vuelo aeronáutico, could sí, por change you supuesto, esto quickly podría cambiarte más to rápido si experience eso es lo que tienes to que a very deep experimentar level. a There's un nivel muy a great profundo. story Hay una about a historia muy man interesante who's de un a hombre, un scientist científico, that que started having empezó a recibir downloads, descargas and he moved out y into se the desert trasladó al in desierto, a Arizona, Arizona, United States, en and he Estados built Unidos, y a construyó huge una structure estructura that inmensa. was given to him, Esto se le dio a él and it still remains to y this day. When he todavía sigue died, ahí, pero cuando él they murió, came and took all of his bueno, information. The fueron a government por toda took esta all of his información, el information, gobierno utilizó toda esta but información he probably would y have had no probablemente él no interest hubiera in tenido ningún building tipo that, de interés en no construir interest eso, ningún in tipo de interés the healing en esa chamber and cámara de the sanación que él creó, instructions porque eso fueron without that instrucciones, si no hubiera information. recibido So esa he información. changed his Así que life él cambió su dramatically vida because he was dramáticamente. Él accessing estaba information accediendo that a esa allowed him to información que le change. permitió So cambiar. Por tanto, we have to then be sensible tenemos entonces que and ser realistic in the three-dimensional sensatos y reality that realistas en la realidad I'm not going to tridimensional. play Yo no voy a soccer as jugar good al as Messi fútbol igual my de bien que lo entire hace life. Messi en toda mi vida, Probably simplemente no not. lo voy a hacer, pero But he's tampoco been quiero. playing for Pero a él lleva long enough now jugando that that's suficiente become something. tiempo y se ha convertido en su vida. But Pero when you start cuando downloading empiezas a information, descargar información, you can't have information without no energy. puedes tener esa información sin energía, So you're simplemente no puedes, downloading así que estás energy into your descargando nervous energía en system, tu which is sistema changing nervioso, you. que es lo que te está Every cambiando. time you do Y cada that, vez que lo haces, uh, I think more things are creo que possible as a cada vez result of it. hay más cosas que son So, posibles como resultado. Así three-dimensional que la reality, realidad it's going to take tridimensional, some time. bien, pero va a llevar cierto Getting tiempo. information from Recibir fifth-dimensional reality may información de change la you. realidad de la quinta So that you dimensión, might esto te puede become a cambiar. space Entonces explorer quizá algún or día podrás become volar en something un really cohete amazing. espacial o hacer You never cualquier know. cosa inusual. Nunca se sabe.
God, I love this Me encanta question esta pregunta because people have porque such la interesting gente tiene definitions. una definición muy interesante sobre la compasión o sobre el amor Based on their own basado en experience. su propia experiencia. I Yo know sé that when you begin que to cuando truly empiezas a change, cambiar de verdad, when you cuando begin to empiezas truly a overcome your own personal superar tus propias limitations, limitaciones personales de when verdad, you cuando begin to empiezas a connect to a conectar greater con field un of campo más information grande de that información carries a different que lleva energetic consigo signature una firma that begins to energética open your diferente heart, que empieza a abrir tu corazón, compassion la is no longer compasión something ya that no you es have algo to que try tienes to que do. intentar hacer, It's the es side effect el of who efecto you are. secundario de quien tú So you eres. Así look at que a ves a una person persona and you can y see puedes a part of ver you una that you parte de used to ti que be, tú solías ser, that you no longer que are, ya and no you eres más, y entonces understand. entiendes. You understand their Entiendes struggle sus because luchas you've had a porque tú similar has tenido una lucha struggle. similar, But you've pero overcome la it, has so you superado. understand Entonces what that puedes feels entender like. cómo se siente eso. It's not the same Y no es lo mismo when you are around a cuando person estás who's cerca de una pushing your persona que buttons. está activando The tus person who's botones, porque pushing esa your persona que buttons te is está because they're seeing a activando part of you es that porque you tú estás are that viendo you una don't parte de like. ti que eres And that's tú y why no they're te pushing gusta. your Por eso esa buttons. So persona es you have the capaz de llevarte same a ese level of punto, porque estás consciousness, en same ese level of mismo nivel de energy. conciencia o And ese so then mismo you nivel de walk away energía. and Y say, well, I got entonces to try to be te vas compassionate y with this dices, tengo que person. intentar So ser you compasivo con esa learn and you persona. do Así que compassion and aprendes, you try intentas it out revisar and it temas de la takes time and compasión, you get lo better at it. intentas, te lleva tiempo, That's quieres fine. ser mejor en That's one ello. Y way eso to está go. bien, es una manera de But when you're enfocarlo. sitting in your Pero cuando estás meditation sentado en tu meditación and you are y struggling estás and luchando you're y te realizing estás how dando hard it cuenta is de to lo duro change and que you es, want lo to give difícil up que and es you want to give cambiar y up, no te vas a rendir y quieres weeks go rendirte by and y, you're not getting y pasan las anywhere and you just semanas y keep no llegas a plugging ningún away and you sitio, pero start sigues finding a conectándote y crack, al final encuentras una find an grieta, opening and encuentras una slip through apertura y that te opening cuelas and por feel ahí y relief, te sientes you feel aliviado y joy, sientes you feel alegría y freedom, sientes you feel a libertad y sense of sientes una expansion, sensación you de feel love, you expansión, feel sientes a el joy amor, from sientes la existence, alegría de vivir, de la existencia. you feel reborn in some Te level, sientes you're renacer en cierto baptized in sentido, a new te energy. sientes bautizado You'll con una have nueva energía, compassion tienes for people compasión without suffering. hacia las personas, pero People sin have sufrir. Las compassion with personas suffering. tienen It's not compasión compassion. cuando sufren y eso no es You don't need to compasión. suffer No with hace the falta person. sufrir con la They have persona. just gotten to a Simplemente level tienes of que mind llegar a to un nivel de la mente en understand el where que that person puedas is entender dónde and está to esa persona, change. porque ya has sido esa When they persona. Y understand entonces how hard it is to esas change, personas entienden lo they difícil que es understand the journey of what it cambiar, takes to entienden do that. el viaje que They hace can see falta a para llegar person ahí, and ven see a la their blind persona, spots, ven see sus their puntos ciegos, ven limitations, sus and then limitaciones say a word y or le dicen two una palabra o to dos help para them ayudarles in a en la direction, dirección, not in an no egocentric, en una I'm the idea answers to your egocéntrica de life, yo sé las respuestas de tu but vida, really just in sino a simple simplemente level of desde un guidance. nivel simple de guía, de That's true orientación. Esa es la compassion when you verdadera have the compasión, cuando understanding because tienes you've been that ese person. entendimiento, porque tú has But sido from an esa persona, elevated state, pero desde un not estado just más with elevado, no desde un estado sympathy, de empatía, but something sino where o you de understand, compadecimiento, sino you're lo detached entiendes, from it, estás desapegado and de eso y en instead cierto sentido, entonces you can actually cause the puedes person to hacer que la change a persona lot faster with that cambie su energy. vida mucho más rápido con esa And so energía. I Así que think yo creo that que compassion la is an compasión ongoing thing. es algo I think it's constante, ongoing, creo que and está sometimes constantemente ahí y a compassion is veces being la brutally honest with compasión somebody. That's es compassion ser too, right? You absolutamente say to honesto the con una person, persona y eso es I compasión. say ¿Por this to qué? my Yo esto kids, se lo digo a mis nobody hijos. loves you enough Nadie to te tell you quiere the lo truth like I suficiente do. como te I'm going quiero to tell yo you para the decirte truth. la verdad. Yo te voy a And decir la then verdad y sometimes eso what a the veces es person lo que la needs to persona hear, necesita oír. or I say O to le people in my digo life, a I la gente disagree with you. de mi entorno, yo no estoy de acuerdo contigo. I'm not gonna agree No voy with a them. estar de It's not acuerdo that con it's like ellos en I su disagree with sufrimiento. you. I think Simplemente you digo, can change. no I no disagree estoy with de you. I acuerdo think it is contigo. Creo easy. que puedes cambiar I disagree y with estoy you. en desacuerdo contigo. It's not Creo gonna take a que long es time. más fácil y creo que You have to make no a te va a llevar decision. tanto tiempo. Simplemente tienes So que tomar that's la a level of decisión. Así que ese compassion es un too. nivel de Just being compasión told, también. I'm No sorry. solamente decir, ay, That's cómo lo enough. siento. No, That's something eso no great. es algo más And grande. Y compassion la compasión from a greater level entonces then es una compasión desde un nivel creates más the grande que freedom for crea that una person to libertad move para que through esa it. persona pueda And when they move pasar por through it, ello. then Y cuando lo they supera, have more compassion for tendrá people in también their más life. It's compasión por not las easy to personas de su change. vida. No es And people fácil who are truly on cambiar, the journey pero las are not personas que going to están de verdad en force el people viaje to ya no están change. They intentando forzar a understand los demás a que because they cambien. see something Entienden about themselves they don't que ven like and algo they change it in them. That's everybody was doing que it in their tenían world. We ellos want a better y world. es algo que vemos que teníamos en nuestro mundo. Y así funciona.
Well, I have problems with that Bueno, yo myself. tengo problemas con I have problems esto. with Yo that también tengo myself. problemas con esto. Yo mismo los tengo. Look, I mean, when there's a Mira, change cuando hay in un consciousness, cambio there's en a la change in conciencia, energy. hay un cambio en la energía. And
Y las cosas fenomenológicas que pasan en este trabajo los hemos visto en todos los talleres de una semana de duración, lo hemos visto constantemente. Yo lo he visto en los talleres. He visto lo que la energía hace con el cuerpo y nunca deberíamos dejarnos atrapar en el fenómeno. Hay todo tipo de cosas extrañas que tienen lugar y simplemente yo sigo adelante y no intento reproducir los mismos fenómenos, simplemente sigo adelante. Así que yo no lo controlo. Y no tengo miedo de tener esta experiencia, ya no me importa. No me importa la apariencia que tenga, simplemente me relajo y me dejo llevar hasta donde llegue. Todo el trabajo que estás haciendo es para ese momento, así que no intentes controlarlo. Simplemente suéltate y deja que te consuma. Es como tomarte una buena copa de vino, o disfrutar de un alimento buenísimo o escuchar una canción buenísima. ¿Qué vas a hacer con eso? Simplemente estás presente y lo disfrutas, simplemente lo disfrutas. Yo lo he dicho mucho esto en mis instrucciones de meditación. Disfrútalo, disfrútalo. ¿Por qué no? Estamos aquí para disfrutar de la vida. Disfruta de la sensación, disfrútalo. Cuando conectas con el campo, disfrútalo. Cuando tengas un momento místico, disfrútalo. Cuando la energía sea tan intensa en tu cuerpo que parece que vas a explotar, explota. Y no explotes con miedos, no explota en dicha. Ábrete y di, tómame, iníciame, déjame tener la experiencia. No se trata de controlarla, sino de soltarse y dejar que eso ocurra. Inténtalo.